Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 1060, para estudiar el capítulo 5 y último de la primera epístola de Juan. Como siempre, le damos la palabra a Francisco. Con el estudio de este capítulo 5 acabamos con el libro de la primera epístola de Juan. Es continuación del estudiado ayer, referente a las discordias que existían respecto a la divinidad de Jesús. También habla sobre la observancia de los mandamientos y, por supuesto, del amor y de la salvación que solo viene por medio de su muerte. Bien, pues si te parece, comienzo leyendo los 2 primeros versículos que dicen así: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hemos podido comprobar que Juan enseña en forma clara que el amor a Dios es básico en la vida cristiana. En el versículo 3 sigue hablando sobre la importancia de guardar los mandamientos. Dice así: por este amor a Dios que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es posible que Juan creyó que no había presentado con claridad la estrecha relación entre amar a Dios y obedecerle, y por eso refuerza el vínculo entre el amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos, mostrando que lo uno implica lo otro y ambos se necesitan. Los versículos siguientes los utiliza Juan para reforzar la divinidad de Jesús. Dice el versículo 5: ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Realmente la fe aumenta con el uso que se da de ella. Cuanto más confiamos en las promesas de Dios, tanto más firme será nuestra confianza y más fe obtendremos para seguir progresando en nuestra vida espiritual. Francisco, los versículos 7 y 8 son interesantes para que confiemos en la divinidad de Cristo. Leo primero el versículo 7. Dice así: Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Francisco, ¿quiénes son estos 3? Pues se está refiriendo al testimonio en el cielo de estos 3 personajes. Pero luego en el versículo 8 también se enumeran 3 testimonios, pero estos se refieren a Jesús hecho hombre. Dice así: y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. El Espíritu se refiere a cuando Jesús fue bautizado, en que el Espíritu Santo en forma de paloma se postró sobre él. Respecto al agua, se refiere al agua empleada en su bautismo. Y la sangre, por supuesto, es la que derramó en la cruz. El versículo 10 refuerza esta divinidad de Jesús. Dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ya comentamos en otro tema que a Juan nadie le puede contradecir la divinidad de Jesús. Él, más que otro discípulo, estuvo al lado de Jesús. Lo había visto hacer milagros incomprensibles. Lo había visto morir y sobre todo lo había visto resucitar. Todo esto Juan no podía olvidarlo por muchos ejemplos que le pusieran. Y ahora, una vez comprobada la divinidad de Jesús, veamos lo que nos dicen en los versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aunque Dios conoce todas nuestras necesidades antes de que las expresemos, desea que sus hijos le hagan conocer esas necesidades en su propio lenguaje, porque de esta forma está demostrando su fe en Él. Bueno, Francisco, yo puntualizaría que esa concesión de las peticiones, el Señor las concede si las encuentra beneficiosas para nuestra vida espiritual. También existe otra limitación,
Pues fíjate lo que dice el versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Pero, Francisco, el cristiano no tiene poder si está fuera del Salvador. Por eso, después de todo, es Cristo el que da la vida, aunque la oración de intercesión pueda haber sido el instrumento mediante el cual se concedió esa vida, pero esa vida solo se concede si hay un sincero arrepentimiento en el pecador. Bueno, Victoria, Juan en este versículo 16 no nos ordena que oremos, tampoco dice que no debemos hacerlo, pero no se atreve a garantizar que habrá respuestas a la oración por aquellos que deliberadamente se han apartado de Dios. Hay diferencia entre la oración por nosotros mismos y la oración por otros. Pues yo sigo con las aclaraciones. Cuando oramos por nosotros mismos y dejamos la respuesta a la voluntad de Dios, hemos de estar tranquilos porque esta oración será contestada. Pero cuando oramos por una tercera persona debemos recordar que ella también tiene una voluntad. Si se niega a arrepentirse o no cree en el poder del Señor, todas nuestras oraciones y toda la obra que Dios puede hacer no forzará al hombre a permanecer sin pecado. También deja libertad para que el pecador pueda arrepentirse. Realmente lo que Juan está señalando es que es inútil orar pidiendo perdón por un pecador que se niega a arrepentirse de su pecado, lo cual denota que está apartado de Dios. Bueno, pues hemos acabado el estudio de hoy y el libro de la primera epístola de San Juan, por lo que mañana continuamos estudiando la Biblia con la segunda epístola de Juan con el tema 1061. Bendiciones y hasta mañana.